Muy bien, y nos metemos a hablar de economía y como ya te venimos contando desde el día de ayer, a partir del año 2017 se vendrían los nuevos incrementos en las tarifas eléctricas. ¿Cómo van a ser estos incrementos y cómo van a afectar a la economía? Julián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, efectivamente, en las tarifas eléctricas se anunciaron aumentos promedios del 75%, que se suman al 500% que ya se experimentó este año. Siempre hablamos en promedio, ¿no? O sea que las facturas van a pasar de 300 pesos a 500 pesos. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Cómo lo justifica? Dice, bueno, el déficit, que son los subsidios a la electricidad, es muy alto, fueron en 2015 10.000 millones de dólares y es necesario bajarlos. Lo que no dicen es que la transferencia a los sectores agropecuarios, esto es un estudio de la Universidad de Belgrano de esta semana, y insumió 8.000 millones de dólares para el Estado. Con lo cual, si no se hubiera hecho esta quita de retenciones ni la devaluación, posiblemente no tendrían que haber sufrido aumentos o aumentos mínimos las tarifas eléctricas. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares que el Estado dejó de recaudar y que ahora, plantea el gobierno, necesita recaudarlos aumentando las tarifas. O sea que ahí tenemos ya prácticamente una de las razones por las cuales este aumento tarifario puede por lo menos ser puesto en cuestión. Pero hay otra razón, que es ¿cuál es el costo de la electricidad? ¿El gobierno qué dice? El gobierno dice, bueno, el costo del gas, porque el gas es el principal insumo con el que se hace la electricidad, el costo del gas tiene precios internacionales. Sin embargo, nosotros los costos de extracción del gas en la Argentina son locales, ¿no? Los sueldos son locales, todo, claro. La mayor parte de los costos son locales. Y las petroleras no están informándole al gobierno cuáles son los costos de extracción del gas. Tampoco el gobierno lo pide, ¿no? Recordemos, el ministro de Energía es un cuadro de una de las petroleras más importantes del mundo y no están dando esa información. Con lo cual también este déficit no se entiende muy bien en qué medida se está pagando sobreprecios por la extracción de gas. Ahora, para bajar esto y entenderlo de una manera mejor, Aranguren había dicho que el aumento en la electricidad iba a ser en 2 tramos, en febrero el primero y el segundo en agosto. ¿Cómo tiene, o sea, esto ya está totalmente confirmado? ¿Ya se realizaron las audiencias? ¿Qué sería el 71%, el 36%? O sea, no se termina entendiendo. Vos dijiste que vamos a pasar a pagar los residenciales aproximadamente 500 pesos en el primer tramo y en el segundo, ¿cuánto sería el aumento? Efectivamente, en el segundo tramo se está hablando de aproximadamente un 35%. Lo que pasa es que también todavía no se han hecho las audiencias para ese nuevo aumento, sino que se proyectan, con lo cual no se sabe si nuevamente van a venir nuevas sorpresas, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo una mayor devaluación que incrementa los costos, porque tenemos en cuenta que los costos son dolarizados generalmente, ¿no? De la extracción de gas, decíamos, son costos internacionales, y si ellos toman los costos internacionales, la devaluación va a hacer que se encarezca. Ahora, ¿esto es para la zona metropolitana nada más el aumento? Sí, siempre estamos hablando, a ver, vamos a decirlo, las generadoras son las que Camesa alimenta a todo el país y básicamente van hacia las generadoras eléctricas. Lo que pasa es que en muchos casos las provincias ya habían aplicado estos aumentos, digamos, los gobiernos provinciales, con lo cual donde más se va a sentir es en la zona metropolitana, ¿no? Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahora, en un momento se había hablado sobre un perdón de la deuda a Gamesa a partir del presupuesto 2017. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, los 20.000 millones de pesos. La verdad que eso quedó en una nebulosa, porque se anunció, todavía no se publicó en el boletín oficial, con lo cual todavía no es seguro, y el gobierno planteó que, que no era tan así. Seguramente la reacción que hubo social hacia ese perdón, esa condonación, en medio de un discurso de austeridad, porque el gobierno está planteando, que no está alcanzando el dinero, que necesitamos reducir el déficit, y sin embargo, de repente lo anunció Marcos Peña, una quita de deuda de 20.000 millones de pesos a las eléctricas, pero efectivamente la reacción social hizo que quedó en veremos eso, con lo cual todavía, mientras no esté publicado en el boletín oficial, no se puede aseverar, pero sí es cierto que el gobierno en algún momento planteó esta condonación de deudas. ¿Y qué es lo que puede pasar a nivel inflacionario? Porque conocimos las cifras ahora del mes de noviembre. Parece que la inflación no está bajando como lo esperaba el gobierno, sobre todo la inflación núcleo, que es lo que quita los precios promocionales y la suba de precios estacionales. Y a partir de allí, si pensamos en un enero que puede tener subas de tarifas en la electricidad y que también se habla de sumas en la tarifa del combustible, de la nafta, ¿qué es lo que puede pasar en enero y febrero otra vez con la inflación? Está muy bien eso, porque no es solamente que se van a incrementar los costos de las facturas de electricidad, que naturalmente eso ya provoca inflación, sino que sabemos que la electricidad, la energía, el combustible, es el insumo industrial por excelencia, con lo cual, si sube el combustible, sube el transporte, y eso se refleja, o sea, la inflación se incrementa, no es nada más la electricidad.
O sea, perdón, a estos 500 hay que sumarle el aumento del transporte de las distribuidoras. Sin duda. No, en la factura en final. la factura va a llegar 500 pesos. Okay. Lo que sí sucede es que el transporte, no las distribuidoras, sino el transporte de alimentos, por ejemplo, que se abastece de combustible, que también se proyectan subas, bueno, eso va a encarecer también los alimentos, porque el transporte se encarece. Lo mismo en la industria. La energía es un componente vital, por excelencia, en la industria, con lo cual todos los productos industriales, en la medida que aumenta la electricidad, aumentan también de costo, con lo cual la inflación se retroalimenta con las subas de los insumos básicos como la electricidad. Y en este sentido, el gobierno había prometido en principio 17% de inflación, era la previsión, y sobre eso quería negociar las paritarias. Todesca ya dijo que iba a estar cerca del 20%. Con estos aumentos que se están planificando, ¿es posible lograr una inflación de ese número? Y si es posible, ¿con qué consecuencias en la economía? A ver, el gobierno había planteado que para este año iba a haber entre 20 y 25%, había dicho Prat Gai a principio de año, iba a ser la inflación. Ya todas las cifras oficiales, consultoras, hablan de 45%, con lo cual evidentemente los proyectos del gobierno, las proyecciones del gobierno no son muy ajustadas a la realidad. De eso mismo se está hablando ahora, ¿no? Si tenemos en cuenta el aumento de la electricidad, que el dólar se está corriendo, se está deslizando hacia arriba, el dólar también, digamos, la suba del dólar impacta sin dudas en los precios, estamos viendo que lo del 17% ya prácticamente es imposible, como bien planteaba Rodrigo, hasta desde el mismo INDEC están planteando una inflación mayor. Lo que se supone o lo que se está hablando, las expectativas empresarias, los relevamientos que se hacen también de las consultoras, el índice de Itela es de un 30%, se está hablando de inflación. Pero entonces, ¿qué ganamos? Digo, porque yo me acuerdo, con el kirchnerismo teníamos una inflación más o menos en esos números, entre el 25 y el 30% en los últimos 2 años, y supuestamente con la devaluación, con los traspasos de las retenciones, con la quita de los subsidios, con todo eso se iba a bajar la inflación de manera drástica, y sin embargo parece que no. Bueno, Rodrigo, no solamente de inflación, ¿no? El gobierno hablaba de bajar el déficit fiscal, que subió este año de 4,5 a 5. Hablaba de un dólar retrasado. El dólar hoy en día está en los niveles similares en términos reales de lo que era el año pasado, con lo cual esta destrucción de la economía, vamos a decirlo, sobre todo de la economía real, el nivel de empleo, el nivel de salarios, no ha impactado en las cifras macroeconómicas. Lo cual, digo, ha sido, se podría decir, un doble fracaso de la política económica, porque si por lo menos se hubieran mejorado los índices de la balanza comercial, de los índices del dólar, ¿no? El tipo de cambio, bueno, uno diría, este esfuerzo que está haciendo el país tiene sentido en función de mejorar las variables macroeconómicas, pero nada de eso se ha mejorado, con lo cual, bueno, creo que el gobierno ya ha tomado nota de esto y es por eso que, lo decíamos anteriormente, ya está tomando políticas keynesianas, está dejando de lado esta idea de mejorar las cifras macroeconómicas con la idea de seducir a los inversores, y lo que está diciendo es, bueno, apostemos al consumo interno, si la inflación sube no es tan grave, y de ahí viene el plan ahora 12, ahora 18, la ayuda de 10.000 millones de pesos para las organizaciones sociales, los bonos de fin de año, es decir, todas políticas keynesianas que había adoptado el kirchnerismo y muchos países en situaciones de crisis económica, que lo que hacen es favorecer sobre todo el mercado interno. Claro, con la desventaja de que vos ya perdiste la confianza del consumidor, ¿no? Bueno, exactamente, ahí está el tema, ¿no? ¿Cuánto de ese dinero que se está inyectando a los bolsillos va a ir al consumo? ¿O cuánto del dinero que algún industrial, algún empresario puede ganar por esta diferencia, por este mayor consumo, va a ir a la inversión? Eso no lo sabemos porque naturalmente con una situación en la cual hay cierta expectativa incierta sobre la economía, ni los inversores ni los consumidores están atentos a invertir sus dineros, ¿no? Gracias, Julián. Gracias a ustedes.